El prólogo de Orid, 31 de mayo. El santo apóstol Hermas fue uno de los 70 apóstoles. Se lo menciona en la epístola de San Pablo a los romanos. Entre comillas, saludad a Asíncrito y Flegón, a Hermas y a Patrobas, a Hermas y a los hermanos que están con ellos. Romanos capítulo 16, versículo 14. Era griego de nacimiento, pero vivió en Roma durante mucho tiempo. Fue obispo en Filípolis y terminó su vida como mártir. Compiló un libro muy instructivo llamado El Pastor, siguiendo las revelaciones de un ángel de Dios. Hermas era un hombre rico, pero debido a sus pecados y a los de sus hijos, cayó en una extrema pobreza. Una vez, mientras oraba, un hombre se le apareció vestido de blanco con un bastón en la mano y le dijo que era un ángel del arrepentimiento que había sido enviado para estar con él hasta el final de su vida. El ángel le dio 12 mandamientos. Primero, cree en Dios. Segundo, vive con sencillez e inocencia. No hables mal, da limosna a quien te la pida. Tercero, ama y evita la mentira. Cuarto, preserva la castidad de tus pensamientos. Quinto, aprende la paciencia y la generosidad. Sexto, ten presente que un espíritu bueno y uno malo se ocupan de cada persona. Séptimo, teme a Dios y no temas al diablo. Octavo, haz todo lo bueno y abstente de cualquier acto malo. Noveno, ora a Dios con fe desde lo hondo de tu alma para que tu oración sea escuchada. Décimo, mantente alejado de la melancolía, hermana de la duda y de la ira. Undécimo, discierne las profecías verdaderas de las falsas. Duodécimo, protégete contra todo deseo malo. El santo mártir Hermias sirvió como soldado imperial hasta la vejez, cuando padeció por Cristo Rey. Como el malvado juez trataba en vano de disuadirlo de la fe de Cristo y no lograba convencerlo para que ofreciera sacrificios a los ídolos, ordenó que le arrancaran los dientes con una piedra y que le despellejaran la piel de la cara con un cuchillo. Después lo arrojaron a un horno ardiente, pero él se mantuvo de pie, preservado por la gracia de Dios. Entonces, por orden del juez, un mago le dio a beber un veneno amargo, pero el veneno no le hizo daño. Como testigo de esto, el mago quedó tan asombrado que confesó abiertamente a Cristo, por lo que fue decapitado de inmediato. Después a Hermías le sacaron los 2 ojos, pero él no se afligió. En vez de eso, le gritó al juez, entre comillas, «Llévate estos ojos de la carne que contempla la vanidad del mundo. Tengo los ojos del corazón con los que veo claramente la verdadera luz». Entonces lo colgaron de los pies boca abajo, pero los que le hicieron esto quedaron ciegos y se tambaleaban a su alrededor. San Hermias les dijo que se le acercaran, les impuso las manos y les devolvió la vista mediante la oración al Señor. Al ver todo esto, el juez se enfureció como un león, desenvainó un cuchillo y le cortó la cabeza a ese hombre de Dios. Los cristianos recogieron en secreto el cuerpo de Hermias y lo enterraron honorablemente. Sus reliquias daban curación a todos los enfermos y afligidos. San Hermias padeció en el año 166 durante el reinado del emperador Antonio. El santo mártir Filósofo. Este mártir de Cristo había nacido en Alejandría durante el tiempo de la persecución de los cristianos. San Filósofo no quiso renegar de Cristo el Señor ante los príncipes y jueces paganos. Por eso los paganos lo sometieron a torturas violentas. Después de torturarlo de distintas maneras, finalmente lo pusieron en una cama mullida, le ataron las manos y los pies, y una ramera vino a él y lo indujo al pecado. Cuando San Filósofo sintió que el pecado de la pasión se despertaba en él al tocar la mano de la mujer, colocó su lengua entre los dientes, la mordió y la escupió en la cara de la depravada. Debido a esto, la pasión disminuyó en él, y la mujer inmoral quedó tan horrorizada que inmediatamente huyó de él. Después fue decapitado alrededor del año 252, cuando aún era joven, y pasó a ocupar su morada en el reino de la eterna juventud.
Reflexión. Esta vida es una lucha espiritual, conquistar o ser conquistado. Si vencemos, disfrutaremos de los frutos de la victoria por toda la eternidad. Si somos derrotados, soportaremos los horrores de la derrota por toda la eternidad. Esta vida es un duelo entre el hombre y todo lo que se opone a Dios. Dios es un aliado todopoderoso para todos los que sinceramente le piden ayuda. Entre comillas, esta vida no es una broma o un juguete, dice el padre Juan de Kronstadt. Entre comillas, sino que los hombres se convierten en una broma y un juguete. Los hombres juegan caprichosamente con el tiempo que nos ha sido dado para prepararnos para la eternidad. Juegan con palabras vacías, se reúnen con sus invitados, se sientan y charlan, y después se sientan y juegan este o aquel juego. Se reúnen en los teatros y allí se divierten. Para ellos, toda la vida es diversión, pero hay de aquellos que no hacen otra cosa que divertirse. Contemplación. Contemplar la gracia de Dios Espíritu Santo en el misterio de la Santa Unción. Primero, cómo obra la gracia a través del aceite consagrado. Segundo, cómo según la oración y la fe sana toda enfermedad y toda dolencia. Sermón sobre el misterio de la Santa Unción. Entre comillas, y echaban muchos demonios y ungiendo con óleo a muchos enfermos, los curaban. Marcos, capítulo 6, versículo 13. Así lo hacían los santos apóstoles y se nos ordena hacer lo mismo. El apóstol Santiago nos escribe, entre comillas, ¿está enfermo alguno de vosotros? Que llame a los presbíteros de la iglesia para que oren por él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Santiago, capítulo 5, versículos 14 y 15. No hay que llamar a nadie excepto a los sacerdotes, a los presbíteros de la iglesia. El enfermo no debe ser ungido en ningún otro nombre que no sea el nombre del Señor, para que no sea brujería. Nadie podrá levantarlo si no es el Señor mismo, ni perdonar los pecados si no es el único Señor. Porque aceite y no otra cosa, porque así fue mandado, y para que mostremos obediencia y fe. Porque se nos manda que seamos bautizados con agua y ungidos con aceite, y comulguemos con pan y vino. Esta es la elección de Dios y la prudencia de los diferentes misterios. Pero la gracia de Dios es una como nuestro Señor, y todo es del Señor. ¿Por qué el Señor necesita cosas materiales para derramar su gracia sobre nosotros? El Señor no necesita cosas materiales, pero nosotros sí. Mientras seamos materiales, las necesitamos. Condescendiendo a nuestra debilidad, el Señor usa la materia. A los ángeles incorpóreos les da la gracia de una manera inmaterial. El aceite por sí mismo es ineficaz, así como cualquier otra cosa material es ineficaz por sí misma, pero la gracia de Dios es todopoderosa. Por medio del aceite, el Señor da la gracia de su Espíritu Santo, y esa gracia sana a los enfermos, levanta a los enfermos y devuelve la cordura a los dementes. Hermanos míos, qué inefable es la bondad de Dios. ¿Qué es lo que Dios no hizo por nosotros? ¿Y qué más podríamos desear? Él conocía de antemano todas nuestras necesidades y previó de antemano la cura para todas ellas. Él solo busca de nosotros que creamos en Él y cumplamos sus mandamientos. No es insolente y vergonzoso que a menudo cumplamos concienzudamente las prescripciones de los médicos, hombres mortales como nosotros, y descuidemos las prescripciones del Dios inmortal. Oh Señor Todopoderoso, ablanda la piedra de nuestros corazones con el poder de tu gracia, para que antes de la hora de nuestra muerte podamos mostrarte la gratitud que te debemos a ti, oh Dios nuestro, Todopoderoso y omnisapiente. A ti sean la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.